5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Verduzco y hoy vamos a retomar el texto del que les hablé la vez pasada y creo que será la última reflexión que tomemos de él. Es la tercera reflexión. El texto es Lucas, capítulo 12, versos 54 al 56 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios. Saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Aquí hemos platicado que Jesús está expresando su disgusto porque estas personas vivieran atentas en las cosas terrenales y pasajeras, pero descuidadas en las cosas espirituales y eternas, sin saber interpretar el tiempo en el que vivían a los ojos de Dios. Y la vez pasada les comentaba, a manera de examinarnos, si no sabemos distinguir el tiempo en el que vivimos desde la óptica de Dios, ¿por qué habríamos de considerar siquiera que tenemos una relación cercana a Dios? Si no sabemos distinguir su voz, ¿por qué habríamos de considerarnos sus ovejas? Pero también les comentaba que no quería que nos quedáramos ahí solo condenados, si nos estábamos dando cuenta de que realmente no distinguimos su voz. Y para no quedarnos solo con los brazos cruzados en esto, los invito a que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué pasan los días y no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Será porque Dios no nos ha estado hablando o porque nosotros no hemos estado escuchándolo? Por ejemplo, ¿qué pasa si te pones a escuchar música a todo volumen en tu carro o en tu sala y de repente tu celular empieza a sonar sin vibrar? ¿Qué pasaría? ¿Escucharías tu celular con todo ese ruidajo a todo volumen? Yo creo que no. Posiblemente eso es lo que nos pasa con escuchar la voz de Dios. Vivimos subiendo el volumen de las cosas terrenales tan alto que cuando Dios nos habla, el ruidajo que tenemos impide que escuchemos su voz. Día a día decidimos invertir mucho en las cosas que aumentan nuestra pasión y amor por este mundo, pero poco en las cosas que producen pasión y amor por Dios. No es entonces que Dios no tenga tiempo para nosotros, somos nosotros los que no tenemos tiempo para Él. No es que Dios no quiera ayudarnos en nuestra necesidad, sino que somos nosotros los que no corremos hacia Él. Corremos hacia todos lados menos hacia Él. No es que Dios no quiera que entendamos el tiempo que estamos viviendo, somos nosotros los que no nos interesa qué es lo que Él tiene para nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Si no estamos escuchando la voz de Dios, no es porque Él no nos esté hablando, es porque a nosotros no nos interesa escucharlo. Esa es la verdad. Hace poco me tocó tener una plática triste con una persona que había tenido cierto éxito empresarial o laboral, pero acababa de perder a un hijo en un accidente, un hijo joven. Y él se sentía muy mal porque se sentía que había sido un mal padre, sentía que le había hecho falta estar más con él, sentía que le había hecho falta hacer muchas cosas con él. Y me decía esta frase: si Dios me hubiera avisado de alguna manera, si Dios me hubiera mandado algo para avisarme, una señal, algo que Dios me hubiera mandado para avisarme. Así luce la vida de alguien que no supo interpretar los tiempos en los que vivía. Así luce la vida de alguien que se preparó bien en lo terrenal, pero se descuidó en lo espiritual y lo eterno. Así luce la vida de alguien que subió tanto el volumen de lo terrenal en su vida que se imposibilitó a sí mismo de poder escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué es lo más impresionante en este caso? Que aún después de decirme lo nada que le llenaban ya sus posesiones materiales y su éxito laboral, le dije: ven, te invito a exponerte a unas reuniones de estudio bíblico. Y él me contesta: no puedo, es que tengo que trabajar. Me acababa de decir que el trabajo y el dinero ya no le importaban, pero estaba resistiéndose a escuchar la voz de Dios porque tenía que trabajar.
Acababa de quejarse de por qué Dios no le había hablado antes de que pasara la tragedia. Pero ahí estaba él otra vez dejando evidente que no era Dios el que se resistía a hablarle, sino él el que no quería escucharlo. No era Dios el que no tenía tiempo para él, era él el que no tenía tiempo para Dios. No era Dios el que no quería ayudarlo en su necesidad, era él el que no quería buscar refugio en Dios. Era él. Qué grueso, ¿no? Espero que con esto que meditamos hoy, todos podamos escuchar la voz de Dios en este momento y que hagamos algo al respecto para que no pasemos un día más de nuestras vidas sin identificar bien el tiempo en el que estamos viviendo, sin escuchar la voz de Dios. ¿Qué vas a hacer mañana cuando los hábitos de vida que tienes traten de sonar más fuerte que la llamada que te hará Dios otra vez? ¿Vas a seguir manteniéndolos fuertes o vas a bajarle para poder escuchar su llamada? ¿O construimos vidas que nos permitan escuchar la voz de Dios? ¿O construimos vidas que impiden que escuchemos la voz de Dios? Tenemos que decidir qué tipo de vida vamos a construir. Dios les bendiga. 5 minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia.